Hay otra serie de medidas, como puede ser la ayuda oficial al... Bueno, aquí teníamos un dato, que no nos olvidemos que el señor Feijóo hace unos días estaba hablando de cargarse la ley de dependencia, o Inés Rojas nos lo decía esta mañana. O sea, donde está viniendo en este momento la presión por la ley de dependencia no es desde luego por la incapacidad del Estado que la ha dotado y transfiere a las comunidades, sino a que las comunidades gobernadas por el PP, y en este caso por el PP y Coalición Canaria, pues han hecho un esfuerzo deliberado por boicotear la ley de dependencia. Hay otra serie de medidas que también habrán oído hablar de ellas, como que se dispone de una reducción en la ayuda oficial al desarrollo o que se ha reducido la inversión pública, pero esto hay que explicarlo bien, se ha reducido la inversión pública después que este país, por dos años consecutivos, con lo conocido como Plan Zapatero, haya hecho el mayor esfuerzo inversor que ha existido nunca en la historia de las corporaciones locales. Así como otros países desde el primer momento bajan gastos, nosotros, mientras hemos podido, hemos acelerado enormemente las inversiones que probablemente se hubieran hecho o se debían haber hecho a lo largo de una serie de años. Nosotros las hemos concentrado en el momento que más necesidad había para evitar que se siguiera desplomando el mercado de trabajo y evitar que muchísimas empresas auxiliares también se vieran golpeadas por esa crisis que se producía en la construcción. Ahora ha llegado el momento de recortar la inversión pública porque ese esfuerzo no puede permanecer de manera indefinida en el tiempo. Pero no nos olvidemos que ese recorte de inversión pública viene después de la mayor inversión pública que han podido hacer las corporaciones locales, precisamente por las dos convocatorias de lo conocido como Planes Zapatero o Planes G. Y con respecto a comunidades autónomas y ayuntamientos, por los condicionantes que se establecerán desde el Ministerio de Hacienda, se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades. Esto tiene lógica. O sea, lo que no puede ser es que en este momento estemos hablando desde todas las administraciones de cómo recortar el nivel de gasto. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos hayan bajado en estos 2 últimos años una media de un 20% de gasto corriente, el cabildo o los cabildos casi un 40%, y en ese mismo periodo de tiempo el Gobierno de Canarias haya subido un 20% el gasto corriente, con partidas como todos conocemos: televisión autonómica, radio autonómica, policía autonómica. Sin embargo, parece que la educación no es autonómica, parece que la sanidad no es autonómica, parece que la justicia no es autonómica. Bueno, estos recortes que vendrán, que serán obligatorios para las comunidades autónomas, persiguen precisamente evitar eso, que cuando hay otras administraciones que estamos haciendo un esfuerzo brutal por reducir el déficit público, que es uno de los objetivos de este plan, hayan comunidades autónomas que sin ningún tipo de sentido de la responsabilidad se estén dedicando a incrementar los gastos. ¿Qué es lo que pretendemos lograr con estas medidas? El Gobierno ha adoptado el compromiso de acelerar la reducción del déficit inicialmente prevista. Esto no es algo, a pesar de que la derecha ha querido venderlo así, que Zapatero se va un fin de semana a Europa y cuando vuelve empieza a tomar medidas de manera alocada. No. O que le dijeran: tiene usted que reducir el déficit porque no lo sabía. No. Desde el primer momento estaba marcado un programa para ir reduciendo el déficit y devolverlo a los parámetros de normalidad, a los parámetros admitidos por la Unión Europea, algo que no es exclusivo de España. Todos los países han reaccionado a la crisis incrementando el déficit público. Nosotros teníamos nuestro plan para reducir el déficit público, pero lo que sucede, no podemos obviarlo, es que esos que originaron la crisis, y me estoy refiriendo básicamente a 2 sectores muy claros, que son las agencias de calificación de riesgos y, por otra parte, los grupos inversores potentes que especulan con el mercado, 2 de los elementos que fueron decisivos en la configuración de la actual crisis estaban aprovechando este momento para especular contra las economías europeas. Empezaron por Grecia, podían haber seguido con cualquiera, como hicieron en su día con la libra, con esa anécdota, esa sangrante anécdota de la mayor cantidad de dinero que se ha ganado nunca en un día por parte de Soros, precisamente por ese ataque contra la libra, a costa de hacer más pobres a cada uno de los ingleses. Lo mismo estaba pasando en este momento y había que mandar señales claras a los mercados de que esto no se iba a admitir. Eso obligó a que se llegara a un pacto in extremis antes de anunciar esas medidas en el Congreso de los Diputados. Pero nosotros, la derecha, la prensa más reaccionaria, ha tratado de contarnos nada más que una verdad. Como decía Mariano Rajoy, España está intervenida, se le ha obligado. No. Cada uno de los países que se sentaron en Europa ese fin de semana obtuvo algo y se dio algo. Y hay algo importantísimo que ganamos todos, que es que
al precio de todos comprometernos a reducir el déficit, no solo España, incrementando ese ritmo de reducción, eso obliga a Alemania a aceptar la creación del fondo, que inicialmente se preveía con 60.000 millones de euros, luego 400.000 y al final más de 700.000 millones de euros, para responder precisamente a esos movimientos especulativos. Y además, un detalle importantísimo, por la propia manera de estar construida Europa, Alemania tenía, y lo ha venido ejerciendo, el derecho a vetar la puesta en marcha de cualquier medida. Todos recordaremos cómo Angela Merkel sentenciaba a Grecia a cumplir una serie de programas porque si no, no habría ayuda europea. Eso se acabó. Parte del sacrificio que vamos a hacer todos los españoles tendrá el resultado de que a partir de ahora Alemania no, o los países más ricos, no podrán vetar las decisiones que nos favorecen a todos. Porque al fin y al cabo, si estamos metidos en una moneda única, tenemos que ser capaces, porque no hay otra manera, de reaccionar en conjunto. Esa posición de veto, esa posición privilegiada que tenía Alemania, nos la hemos cargado entre todos los países, al precio de ponernos, evidentemente, todos de acuerdo en bajar el déficit de una manera que es la que se ha elegido en este momento, impuesta por ese tipo de circunstancias, ya digo, por los ataques especulativos contra la divisa europea y contra la deuda de algunos de esos países. Eso significa pasar en tan solo 2 años, hemos tenido que acelerarlo, del 11,2% de déficit al 6% de déficit. Significa, por tanto, bajar 5,2 puntos en solo 2 años. Significa cumplir en tan solo 2 años 2/3 partes de nuestro compromiso para 4 años, les comentaba antes. Se ha tenido que acelerar, pero no, y es importante que nos quedemos con eso que estoy comentando, no porque Zapatero no supiera que no había que hacerlo, la derecha ha vendido, Zapatero de repente se ha despertado y se ha dado cuenta que había que tomar medidas, no, las habíamos tomado, teníamos nuestro ritmo. Es más, si nos encontráramos en una Europa en la que no hubiera ganado la derecha en las elecciones europeas, pues posiblemente las medidas podrían haber sido más del estilo de España. Pero vuelvo a insistir, hemos tenido que llegar a un acuerdo con nuestros socios comunitarios, hemos tenido que evitar la posición de bloqueo de Alemania y hemos tenido, por tanto, que adaptarnos a las reglas del juego que en este momento imperan en Europa. ¿Qué efecto tienen las medidas?